esta grabación. En este caso vamos a ver lo que es dolor. Para empezar, dolor, el temario que estamos abarcando en el día de hoy, vamos a ver lo que son generalidades de las vías sensitivas, ¿de acuerdo? Luego vamos a definir el dolor, ¿correcto? Luego de la definición vamos a abarcar lo que es las teorías de dolor, que son dos exactamente, pero simplemente una es la que más se conoce y más se usa y más relación tiene. El mecanismo del dolor, los mediadores del dolor, la fisiopatología del dolor y los tipos de dolor, resaltando lo que es cómo ocurre el dolor neuropático. ¿Por qué ocurre el dolor neuropático? ¿Correcto? Y vamos a relacionar algo de lo que es semiología del dolor con respecto a términos. Es el objetivo. Puede ser incluso una exposición de 3 horas, pero lo voy a tratar de hacer rápido porque hay cositas puntuales que vamos a ver. Por ejemplo, mira, aquí vamos a recordar las láminas. En el lado izquierdo ves las porciones de una médula, imagínate que sea un corte transversal medular. Vamos a observar las porciones anteriores y las porciones posteriores. La más anchita son las astas anteriores, que es sustancia gris, y sustancia blanca son las columnas anterior, lateral y posterior. Eso hay que recordarlo muy bien. No te olvides de la asta posterior. ¿Por qué? Porque todas las vías sensitivas, todas las vías que ascienden, que son las vías sensitivas, terminan en la porción de la asta posterior. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí más o menos recordando algo. Esta lámina de Rexer te hace muy conocida para muchos. Acá las que tienen que ver con el dolor son del 1 al 5, ¿de acuerdo? Yo te digo que te acuerdes bien de la lámina número 5. ¿Por qué? Porque la lámina número 5, vamos a ubicar acá, tiene que ver bastante con el dolor referido, ¿de acuerdo? Entonces, cuando te pregunten, ¿a qué se debe el dolor referido? Se debe a una coincidencia nerviosa a nivel de la lámina 5. Esa es la respuesta, así lo dice Harrison. Entonces, nosotros vamos a hacer cuando hagamos las fibras, que es de aquí a 2 diapositivas en unos minutos, vamos a relacionar que ambas fibras coinciden en la lámina 5. A eso tiene que ver el dolor referido. Se confunde, por ejemplo, un infarto de miocardio agudo, ¿sí? A veces se irradia, o es dolor referido, es a nivel, el dolor referido a niveles, por ejemplo, del hombro, puede ser, o del brazo, a veces a nivel de la mandíbula. Es un dolor que nace ahí, pero no es que se origine el dolor, es un dolor referido irradiado. Acuérdate, lámina 5. Lámina 2 también, acuérdate, no está la lámina 2 llamada las sustancias gelatinosas, correcto. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a recordar los aspectos más importantes. Entonces, conclusión, aprenderse bien la lámina 2, ¿sí? Aprenderse bien la lámina 5. Y acá te digo un adicional, que no va a servir para adelante de entenderlo. En la lámina 1, chicos, de Rexer, vamos a encontrar un transportador, ¿de acuerdo? Un transportador que tiene que ver con el transporte de cloro. Esta lámina 1 le da el equilibrio al cloro. Le da el equilibrio de la concentración de cloro intracelular. Y eso permite que el GABA funcione correctamente. Acuérdate de eso, en aspectos normales, en la lámina 1, vamos a encontrar un transportador de cloro, ¿correcto? Ese transportador de cloro da el equilibrio de las concentraciones intra-extracelular de cloro y permite una buena acción de GABA. Acuerde bien eso, ¿ya? Lámina 1. Correcto, entonces empezamos. Acá recordamos las vías sensitivas, motoras y sensitivas, las fibras motoras y las fibras periféricas sensitivas. Vamos a darnos cuenta que hay dos tipos, sensitivas y motoras, ¿de acuerdo? Date cuenta nomás, en el aspecto del dolor solo nos interesa a nosotros conocer, porque nos vamos a concentrar más en la fisiopatología, son estas dos vías, la fibra A delta y la fibra C, recordando que la fibra C es amilínica, en otras palabras, la fibra más lenta. También se le conoce como fibra 4. La fibra A delta es mielínica, quiere decir que tiene mielina a mayor velocidad, que comparando con la fibra C, ¿correcto? Pero también hay otras, si te das cuenta, las fibras A beta. Estas fibras A beta para el dolor no intervienen, excepto en el dolor neuropático, ¿de acuerdo? Las A beta normalmente, estamos en el aspecto normal, intervienen con los mecanorreceptores. Con los mecanorreceptores. ¿Correcto? Y tiene que ver con los mecanorreceptores. Entonces no te olvides, porque más adelante cuando hagamos dolor neuropático, vamos a tocar esta fibra bastante. ¿Correcto? Vamos a tocar esta fibra bastante. Entonces seguimos avanzando. No te olvides A delta y fibra C, fibra A delta mielínica o llamada tipo 3, fibra C amilínica en la más lenta o llamada tipo 4. Muy bien, es importante que lo abarquemos ese aspecto. ¿Sí? Correcto. Seguimos avanzando. En la parte inferior, como te digo, en cada diapositiva yo trato de colocar la referencia bibliográfica
Cuando no hay la referencia, quiere decir que coincide con una de las diapositivas anterior o posterior a esa. Por ejemplo, este cuadro está bien bonito, lo puedes usar. Es de un libro de aplicación básica clínica de principio de neurociencia. Muy bonito ese libro. Ahí está la página. Correcto. Vamos, ese también para recordar. En el lado derecho, las fibras gruesas y en el lado izquierdo, las fibras delgadas. Si te das cuenta, acá están las fibras de mecanorreceptores, AB, ¿de acuerdo? Son las fibras mielínicas de mayor velocidad con respecto a la fibra A alfa, que es la más rápida. Estas son las gruesas y estas son las delgadas. ¿Cuál nos interesa para el dolor? Repito, para el dolor que vamos a ver el día de hoy, nos interesa la fibra C, la fibra A delta y las fibras A beta. Entonces, cuando yo te mencione fibras A beta, tienes que pensar en dolor neuropático. ¿De acuerdo? Tienes que pensar en dolor neuropático. Ya vamos a explicar cómo se produce este dolor neuropático, ¿correcto? Entonces, A beta, dolor neuropático, y AC y A delta, correcto. Las A alfa no participan, no participan en el dolor. Vemos acá las vías, muy importante recordar. Esta literatura de aquí, esta diapositiva está sacada de dos referencias biográficas. De tu famoso libro de Neuroanatomía de Snell y tu famoso libro de Fisiopatología y Alteración de la Salud. ¿De acuerdo? 10ª edición 2019. Ahí está la página para que lo revises. Por ejemplo, de las dos vías que participan ascendente o sensitiva, quiere decir que llegan de la médula, puede ser que vaya de médula hacia el cerebro, es un ejemplo. Vías ascendentes, vamos la vía discriminativa, ¿correcto? Y la vía anterolateral. La que nos interesa en el día de hoy son las dos. Muchos te van a decir que solamente la vía anterolateral. No, son las dos. ¿Por qué? Te lo repito. Porque la vía discriminativa, chicos, tiene que ver, vamos a ponerlo acá, tiene que ver con las fibras A beta. Y ya te dije, las fibras A beta, estamos relacionando lo que es dolor neuropático. Ya, entonces tiene que ver las dos vías. Mientras que una, en este caso de las fibras AB, que son fibras mielínicas, que en el aspecto normal no es para el dolor, pero en el aspecto patológico ya tiene que ver con dolor neuropático, es en el hemisco medial, la vía, llamada vía de cordón posterior. Y la vía anterolateral, que es la que nos interesa al 100%, ¿sí? Es una vía espinotalámica, el hemisco lateral. Espino porque va de la médula hacia el tálamo. Quiere decir que termina a nivel del tálamo. Y ahí te lo coloco que es dolor y temperatura y tacto grueso. Es importante. Esta vía se divide en dos, en una verdecita y una amarilla. Una verde, que en el libro de Port, es uno de los pocos libros que te lo menciona, se le llama la vía de tracto espinal neoespinotalámico lateral. Acuérdate ese nombre, lateral. Y una amarilla que es de color anterior, que es la tracto paleoespinotalámico. En el examen tranquilamente nos puede venir lo que es paleo, ¿de acuerdo? En lugar de anterior. Vamos a ver cada una de ellas, ¿de acuerdo? Mira, en el caso del verde, que es el tracto neoespinotalámico, es un tracto, y el amarillo es un tracto que tiene que ver bastante con las fibras A delta, con unas fibras mielínicas, ¿correcto? Entonces, la neoespinotalámica, fibras mielínicas. También tiene que ver con dos dolores. El dolor rápido, que se relaciona bastante con lo que es un dolor agudo. Entonces, si un paciente en el examen o en la historia clínica nos viene un paciente con un dolor agudo, que ya vamos a definir que es un dolor agudo, el dolor agudo tiene que ver con el tracto neoespinotalámico o lateral, usando fibras mielínicas A delta, ¿correcto? Vamos a nosotros observar que este dolor agudo usa el neurotransmisor glutamato. No únicamente, pero sí principalmente. ¿Sí? Correcto. Ya está. ¿Algo acá más para agregar? Sí, algo más para agregar correctamente. Aquí vamos a observar que en ese tracto espinotalámico lateral, la vía que vas a usar, láminas de Rexa, ¿recuerdas las láminas que vimos en un corte medular? Lámina 1, 2, 3, 4 y 5, la más importante para el dolor. Acá vas a relacionar lo que el espinotalámico se relaciona con las láminas 1 y 5. Mayormente, mira, 1 y 5. Y las láminas de las fibras A beta, o sea, la vía discriminativa, mira el superior izquierdo, tiene que ver con las láminas 3 y 5. Mayormente, no únicamente, claro está. 3 y 5. ¿Qué te das cuenta? Que coincide la lámina 5. Por eso él se refiere al dolor referido. El dolor referido es por una coincidencia a nivel de las dos vías que tiene que ver a nivel de la lámina 5. Ese es el dolor referido, así a simple modo, ¿de acuerdo? Para no complicarse la vida. Luego vamos a ver que el tracto paleoespinotalámico o anterior, ¿de acuerdo? Usa fibras C, que son amilénicas, son unas fibras más lentas y de menor diámetro. Vamos a observar también que estas fibras son proyecciones, digamos, emiten proyecciones reticulares. ¿Cómo así? Mira, observa, mira al lado izquierdo de la imagen, de la diapositiva.
vamos a observar que se envía fibras a nivel del palo espinotalámico color amarillo. Mira, se envía fibras a nivel de tronco encefálico. Estas fibras reticulares. ¿De acuerdo? Es importante. ¿Qué quiere decir? Que interactúa con la formación reticular ubicada a nivel del tronco encefálico. Correcto, y eso tiene que ver bastante, chicos, lo vamos a explicar en una sola diapositiva. Luego vamos a ver que este tracto paloespinotalámico anterior tiene que ver con lo que es el dolor lento y tiene que relacionarse con dolor crónico. Entonces, acá estamos abarcando que el dolor agudo tiene que relacionarse con dolor rápido con respecto al tracto neoespinotalámico lateral, y el dolor crónico tiene que ver con tracto paloespinotalámico anterior, usando fibras amilínicas. ¿De acuerdo? Acá, con respecto a las láminas, tú te das cuenta que también usan las mismas láminas. ¿Sí? Usamos las láminas, no son las únicas, pero mayormente la lámina de Rexer, láminas medulares de la sustancia gris medular, 1 y 5 también. Te lo relacionamos también con el 3. ¿Sí? Date cuenta que el 5 coincide tanto para el tracto espinotalámico como el cordón posterior. Aquí ven. A eso explica el dolor referido. Bien. Este dolor crónico vamos a relacionarlo también con la sustancia P, su neurotransmisión de la sustancia P. Entonces, conclusión. El tracto que nos interesa para un dolor agudo, un dolor crónico, tiene que ver con la vía espinotalámica. Si es un dolor agudo, se usa el neurotransmisor glutamato de forma principal, no únicamente. Y en dolor crónico, sustancia P de forma principal, no únicamente. En el caso de un dolor neuropático, que es un dolor crónico, se usa fibras AB, de acuerdo, que son fibras milínicas, que forman parte de la vía discriminativa que correlaciona a través del menisco medial el tacto fino y la vibración, los mecanorreceptores. Muy bien, acá vamos a ver, acá vamos a definir la porción de componente afectivo y emocional, vamos a ver la definición. Muy bien, acá hay un dato más que puede venirte, por ejemplo, nos puede venir a las personas que recién llevan anatomía. El conjunto de estos dos tractos se le llama fascículo posterolateral bisauro. ¿De acuerdo? Es importante este dato, ¿ya? Es un dato de Vamos, definición del dolor. El dolor es una experiencia. Eso hay que tenerlo bien claro. El dolor es una experiencia. Según la Asociación Internacional de Estudio del Dolor, ¿de acuerdo? Y eso lo encuentras en lo encuentras en distintas literaturas. Está en el Agente de Semiología, lo encuentras lo encuentras en el Farrera de Medicina Interna, que lo define bien bonito, y este libro de Tratado de Dolor que estoy refiriendo yo para hacer esta diapositiva. Simplemente es una experiencia. No solamente una experiencia que sientes, sensitiva, sino también es una experiencia que causa emociones. Hay que relacionar. Esto se le conoce como dualidad del dolor. Entonces, cuando nos pregunte o te pregunte más adelante qué es la dualidad del dolor, es porque se refiere a un aspecto sensitivo y el otro aspecto es emocional. ¿De acuerdo? Puede ser un daño real o un daño a nivel de tejidos. Correcto, es importante. Entonces, conclusión, el dolor, según la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, es una experiencia dual, o sea, sensitiva y emocional. Y en la fisiopatología, chicos, se explica el aspecto emocional, ¿eh? Se explica. Hay lugares donde llega a nivel del cerebro, del encéfalo, donde se relaciona con el aspecto emocional. Vamos a ver eso. A ver, acá. Ya vamos. Acá una de las teorías de las compuertas, y esto te vas a recordar bastante si ya llevado morfofisiología o fisiología de Gaito, vas a darte cuenta que acá vamos, según lo que son esos dos señores, Mersak y Wolf, son dos personas, en el caso de Wolf fue un neurólogo, ¿de acuerdo? Y Mersak fue un neuropsicólogo, ¿de acuerdo? Ambos en el Instituto Tecnológico de Massachusetts identificaron esta teoría de las puertas. 1965, imagínate, tantos años han pasado sin todavía se usa esa teoría. Esto de acá es la famosa teoría donde dice sana, sana colita de rana. Es cuando te golpeas o hay una lesión y tú a tu hermanito, a tu hijito, le sobas en un momento en la herida y le pasa, le alivias. El masaje alivia. ¿Por qué? Acá está la explicación por la teoría de las compuertas de control. ¿Sí? Ya lo hice bien claro. Una estimulación táctil excesiva producida por el masaje ocasiona la cierre de la compuerta del dolor. O sea, solamente es temporal. Dejas de hacer el masaje, se regresa el dolor. Ya no hay inhibición del dolor. Dejas de hacer el masaje y ya no ocurre la inhibición del dolor. Entonces ocurre la frase de sana, sana, colita de rana. ¿Cómo es esto fisiológicamente? Vemos la fibra C viene el daño, vamos en la de color rojo, la línea de color rojo, a través de la fibra C, que es una fibra C amilínica, date cuenta, es amilínica, vamos a ver que inhibe a la interneurona, pero estimulan a la transmisión a través de la neurona de proyección y se transmite dolor. Pero en el momento del tacto o masaje, estás estimulando fibras mecanorreceptoras, A beta, ¿sí?
Entonces, esta estimula a la interneurona inhibitoria, es a través de una neurona descendente, ¿de acuerdo? Que viene de la parte superior y tiene que ver con un montón de neuromoduladores como es la sustancia P, tiene que ver con lo que es el GABA, tiene que ver con glicina, tiene que ver con adenosina, principalmente esas tres, GABA, glicina y adenosina, ¿sí? Y van a inhibir, ¿de acuerdo? En otras palabras, un masaje, un tacto, la acupuntura también está medido, está colocado aquí, tiene que ver con la inhibición del dolor. Teoría de las compuertas. Muchos años después, casi 40 años después, se creó otra teoría, la teoría neuromatriz, donde le mete la parte emocional, ¿de acuerdo? Donde le mete el aspecto emocional. Entonces, continuamos. El mecanismo del dolor. En el mecanismo del dolor vamos a encontrar 5 comportamientos, 5 fases, disculpen. La traducción, la transmisión, la modulación, la percepción del dolor y el comportamiento. ¿Correcto? Si tú percatas y te das muy bien cuenta, yo le he puesto en la parte inferior lo que mayormente nos van a tomar seguro en el examen o es donde se evalúa. Por ejemplo, la traducción ocurre porque se convierte las señales mecánicas, los estímulos mecánicos, en señales nerviosas, eléctricas, ¿sí? Ese significa traducción. Vas a traducir algo mecano-eléctrico, ¿de acuerdo? Estímulos mecánicos lo conviertes a estímulos eléctricos. Entonces, aquí ocurre algo muy curioso, la sensibilización periférica, ¿ya? Eso lo vamos a ver en otro diapositivo. Luego se transmite el dolor, lo modulas, y es dentro de la modulación vamos a ver que ocurre la sensibilización central, y luego ocurre la percepción de dolor, y luego ocurre el comportamiento. Esas son cosas básicas que tenemos que ver. La percepción de dolor también tiene que ver con corteza, y comportamiento tiene que ver con el encéfalo. ¿De acuerdo? En esta imagen que tú observas aquí, observamos la modulación. ¿Por qué? Disculpa, la transmisión. Porque la transmisión tiene que ver con canales. Se abre canales de sodio, también sale potasio, ingresa lo que es un poco de calcio y eso permite la transmisión de la señal eléctrica. ¿De acuerdo? Es importante. Vamos con los mediadores del dolor. Esta imagen es muy bonita porque está todo explicado. ¿De acuerdo? Está muy interesante. Vamos a ver que en este libro, como te digo, de Tratado del Dolor, de los mismos autores de la teoría de las compuertas, ¿correcto? Es la última edición que ellos hicieron. Ahí está la página para que lo observes. Vas a observar, mira, todos los mediadores. Participa cantidad de mediadores en el dolor. Por ejemplo, vamos de la parte izquierda. Acá está la serotonina, especialmente la 5-HT2 es la que participa en el dolor. Apúntalo, es bueno saberlo. Es liberado por las células de los mastocitos. También libera histamina, eso ya lo sabemos. La prostamina E2, muy clave en lo que es la transmisión del dolor y la intensidad del dolor. Braecidina, ¿de acuerdo? Y en los mismos macrófagos, las células inmunes, también secretan sustancias, por ejemplo, la interleucina 1 beta, ¿de acuerdo? Y uno muy importante, el factor, el que estoy señalando, el de color amarillo, chicos, el factor de crecimiento neural. Acuérdate bien este señor, porque es el de, entre comillas, el desgraciado de la hiperalgesia, ¿ya? Y también ciertas células secretan lo que es adenosina y ATP. Muy bien, date cuenta que especialmente la braetirina y el factor de crecimiento neural, NGF, tiene que ver con una estimulación a través de proteínas, ¿de acuerdo? A una activación mucho mayor que un receptor de transmisión de potencial, que es el TRPV1, ¿de acuerdo? Este señor que está acá y en el lado derecho le he puesto, es el receptor valinoide que se activa con capsaicina, el calor y los protones. ¿Qué es la capsaicina? La capsaicina es una sustancia química que se encuentra, por ejemplo, que se encuentra en las sustancias picantes, ¿de acuerdo? La capsaicina. Y la capsaicina es un gran estimulante de dolor. Por eso cuando tú comes algo picante, aparte de darlo, sientes dolor. ¿De acuerdo? Entonces, esto es gracias a este receptor. Muy bien, cuando ocurre en el lado derecho, seguimos, disculpen. Cuando vemos en el lado derecho, de acá, lo estoy señalando, del botón postsináptico, vamos a observar nosotros que también actúa una sustancia, las endorfinas, sustancias inhibitorias, ¿correcto? Las endorfinas que puedes llegar al receptor MU, en este caso sería la endorfina, ¿de acuerdo? Y también a los GABA, el GABA-A que tiene que ver con cloro. Acuérdate el amino 1, te dije cloro, ahí vamos a ver más adelante la fisiopatología. Y también tiene que ver con los receptores muscarínicos, como en este caso de M2, acetilcolina. Son aspectos inhibitorios. Entonces, los de aquí son excitatorios y lo que están señalados son inhibitorios. Es importante ese aspecto, ¿ya? Date cuenta que este receptor malinoide, el TRP1, es estimulado por capsaicina, el calor y los protones. Este es también llamado el receptor de calor, ¿eh? Por eso vamos a especificarnos acá. Mira, este receptor de potencial transitorio malinoide, hay varios tipos.
¿correcto? Son canales iónicos. Recuerda que parecen a, a los receptores de serpientes, también una vez se vio en fisiología. Vamos a ver, mira, este cuadro está bien bonito. Date cuenta que va a variar dependiendo de la temperatura. Por eso este receptor, chicos, se llama receptor del calor. ¿Por qué? Porque va a interactuar con el tipo dependiendo de la temperatura que es. Por ejemplo, una temperatura que causa mucho dolor es cuando es menor de 17 grados. Un dolor crónico ya. Disculpe, es un dolor intenso. No crónico, es un dolor intenso. Cuando es menor de 17 grados de temperatura corporal, vamos a ver que se activan estos receptores, los TRPA1, ¿de acuerdo? Y ahí lo vamos a ver que se encuentra a nivel de próstata, por ejemplo, distribuidos a nivel de próstata. El que nos interesa es el TRPV1, ¿de acuerdo? Este receptor valinoide, este receptor de potencial transitorio valinoide 1. Date cuenta que este es un receptor que cuando aumenta mucho la temperatura, mayor de 43 grados, ya supera el umbral y la temperatura, el calor, ocasiona un dolor, ¿de acuerdo? Un dolor no soportable, que en este caso los agonistas es la capsaicina y los protones, ubicado en la vejiga. Eso lo resalto muy bien. Y cuando hablamos a nivel cerebral y a nivel intestinal, vamos a hablar del tipo 2, ¿de acuerdo? Es importante nada más para recordar, por si acaso ven, estos receptores, vamos a verlo acá en la siguiente imagen, están activados de forma normal, ¿eh? Estos receptores TRP1 están activados de forma normal, chicos. No quiere decir que se activa solamente cuando hay una lesión, cuando hay un estímulo calórico, no. Simplemente se activa de forma constante, pero es regulado. Pero ¿qué pasa cuando hay digamos, una inflamación, una lesión tisular? Se inflama y desencadena distintas sustancias. La inflamación me va a liberar este factor de crecimiento neural. ¿Te acuerdas que lo vimos anteriormente? Sí, ahí está, el factor de crecimiento neural. Este factor de crecimiento neural va a estimular y a través de este factor de necrosis tumoral, factor de crecimiento neural, a través de el P38 va a activar 1000 veces más la traducción del TRBP1. ¿Qué quiere decir? Que ese receptor, que era un receptor de calor que se activaba normalmente, se va a activar 100% veces más cuando hay una inflamación, una lesión, o un estímulo, puede ser un estímulo calórico. Por eso es que es insoportable en el caso del dolor agudo o en el caso de un dolor moderado, en la intensidad de calor, porque es estimulado este receptor, es clave, es clave, es clave. Entonces, conclusión, este factor de crecimiento neural desencadena la estimulación a nivel de este receptor valinoide, TRPV1, y induce más, aumenta la sensibilidad al calor. Acá está, la número 4, fíjate en el número 4. El TRPV1 adicional, que 100 veces más activo, es transportado a las terminaciones periféricas y por lo tanto aumenta la sensibilidad al calor. ¿Sí? Lo normal es que sí se active, pero cuando hay un estímulo mucho mayor al calor, se activa 100% veces más. Ese es el dato, ¿ya? Entonces, mira, no te olvides, ¿eh? Factor de crecimiento neural a través de P38. Muy bien, continuamos. En la sensibilización periférica, vamos a observar que en esta literatura, ahí está la parte inferior, muy buena imagen. Vamos a ver que la lesión periférica tiene que ver con 3 sustancias principales, no únicas, ¿ah? No únicas. Cuando yo me refiero a periférico, me refiero a cercano, ¿de acuerdo? A cercano, que es no central, es una sensibilización no central. Acuérdate bien, no central. Entonces tiene que ver con algo cercano, algo de los alrededores. Y vamos a ver una imagen sobre eso. Date cuenta que, mira, en el lado derecho, viene una estimulación nociva, una que hace daño, ¿de acuerdo? Va a liberar sustancias de los puntos de color, mira el lado izquierdo de la pantalla. Ve los puntos de color negrito oscuro, ya, estas son las sustancias. Sustancia P, el péptido relacionado con el gen de calcitonina y la neurocenina A. Son los 3 principales según la literatura de este libro. Muy bien, tú dices, oye Brian, ¿qué es este libro? Este libro de acá, el Tratado de Dolor, que es en la parte inferior, este libro, una de las últimas ediciones de lo que es de los creadores de la teoría de las compuertas. ¿Ah? Muy bien, entonces, ¿qué ocurre? Va a haber una estimulación de células epidérmicas en la parte número 1. Se va, a través del queratinocito, se va a hacer una regeneración, una reparación de células epidérmicas. 2, en una sensibilización periférica hay una vasodilatación, ¿de acuerdo? Hay una vasodilatación, que esta dilatación es estimulada mayormente por la sustancia P y el péptido relacionado con el gen de calcitonina. También hay estimulación de células inmunes, una extravasación plasmática. Esta extravasación plasmática es un dato curioso, chicos, porque es lo que ocasiona los exantemas en las estimulaciones mecánico-calóricas a través del dolor. Y tenemos a la contracción del músculo liso. Eso es un dato también. Entonces, tranquilamente, en cualquier examen pueden preguntar cuáles son las
consecuencia de la sensibilización periférica. ¿Y quiénes son los principales causantes? Son estos tres señores, ¿de acuerdo? Son estos tres señores. Muy bien, ahí está la literatura para que lo verifiques. La hiperalgesia, nunca te olvides que el dolor, chicos, el dolor también se relaciona, activa el sistema simpático, ¿de acuerdo? No activa directamente al sistema parasimpático, activa de forma directa al sistema simpático. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo ocurre esto? Esto ocurre lo siguiente. Recordamos de nuevo este factor molestoso, el factor de crecimiento neural, NGF, el factor de crecimiento neural. Este factor de crecimiento neural se une a un receptor, el receptor TRKA. Lo importante es que este se va directamente a las terminaciones sinápticas y hace que se libere noradrenalina. ¿De acuerdo? En otras palabras, estimula a las vías simpáticas, ¿correcto? A las terminaciones simpáticas, ocasionando un aumento de la sensación del dolor. Y al aumento de la sensación del dolor le vamos a llamar hiperalgesia. ¿De acuerdo? Ya vamos a ir a definir al último. Al final de todo definimos en un cuadro súper espectacular, que es hiperalgesia, alodinia y hiperpatía. Esos tres términos, ¿ya? Hiperalgesia, alodinia y hiperpatía. Pero en este caso estamos, chicos, en que el factor de crecimiento neural va a nivel de terminación sináptica, va a estimular la liberación de noradrenalina. Si tú recuerdas bien, y es una pregunta de examen, que la noradrenalina le encanta a los receptores alfa 1, ¿sí? Alfa 1. ¿Qué quiere decir? Que para dar un tratamiento con respecto al sistema, a un dolor ocasionado o una hiperalgesia, que es un aumento de la sensibilidad del dolor, ocasionado por un aspecto simpático, tienes que darle un antagonista de los receptores alfa 1. ¿Sí? Es un dato muy curioso. ¿Por qué? Porque en el examen tranquilamente no puede decir cuál es el principal a nivel simpático, el alfa 2 o el alfa 1, es el alfa 1. La adrenalina también participa, pero principalmente en la noradrenalina en la hiperalgesia. ¿De acuerdo? Hiperalgesia. En el cuadro del lado derecho, tú vas a observar algo muy curioso. Vas a observar que la conexión de estimulación de un aspecto periférico a un aspecto central. ¿De acuerdo? Y esto también se relaciona con lo que es la alodinia, ¿sí? La alodina, que también vamos a definir en un cuadro muy bonito. Date cuenta cómo la estimulación, una actividad ectópica, tiene que ver con la estimulación de los sectores alfa, y esto va a llegar por sensibilización a nivel central. Y esto estimula a las neuronas simpáticas. ¿Quién lo hace? El factor de crecimiento neural. No te olvides, el factor de crecimiento neural. Acá en este de acá vamos a ver la fisiopatología del dolor. Mira, date cuenta. Acuérdate de las 5 fases que te dije. Las 5 fases, acuérdate. Traducción, transmisión, modulación, percepción y comportamiento, ¿sí? Vamos a ver, mira, el estímulo nociceptivo, una terminación libre. Por ejemplo, te cortas, estás cocinando y te cortas, ¿de acuerdo? Vamos a ver la misma color. La fibra de color amarillo son las fibras anteriores, que tiene que ver con un dolor mucho más, se podría decir, más periférico, ¿sí? En el aspecto de que es un dolor crónico. Y la fibra de color verde es un dolor agudo, ¿correcto? Muy bien. Viene el estímulo nociceptivo, llega al asta posterior de la médula, ¿de acuerdo? Llega al asta posterior. Aquí en el mismo, cerca del estímulo nociceptivo ocurre la traducción. ¿Quién realiza la traducción? Todos los mediadores que hemos visto, ¿de acuerdo? O sea, se estimula, ocurre la inflamación, esta inflamación libera las sustancias, los mediadores, como cuál es la sustancia P, libera no solamente la sustancia P, libera también lo que es la ecidina, libera el factor de crecimiento neural, también va a liberarse lo que es los inhibidores como los GABA, la acetilcolina, los opioides, distintas sustancias. Se traduce el estímulo mecánico a un estímulo eléctrico. Ocurre la traducción, que es la parte número 1, ¿cierto? Luego vamos a ver una transmisión, se transmite por las fibras que ya conocidas, ¿sí? ¿Cierto? Si tú recuerdas bien, acá lo hemos visto en una diapositiva anterior, cuando vemos de color amarillo estamos representando unas fibras anteriores, unas fibras amilínicas, entonces acá tiene que ver con la fibra C. Y esta tiene que ver con las fibras A delta, ¿correcto? Se transmite al cordón, ¿de acuerdo? Este cordón va a ser el cruce a nivel medular, porque el cruce es a nivel medular, el cruce no ocurre a nivel de bulbo, porque la vía discriminativa es el nivel de bulbo. La vía de dolor que nos interesa es a nivel de médula del cruce, ¿sí? Contralateral. Bueno, también se relaciona con la modulación, que lo vamos a ver cómo interacciona, pero estas fibras van a ir al tálamo, ¿de acuerdo? Van a ir al tálamo, pero no directamente las dos van al tálamo. Las fibras A delta, que tiene que ver con el dolor agudo, se va al tálamo, pero la que tiene que ver con el dolor crónico, ¿sí? El dolor lento, el dolor sordo, tiene que ir al sistema reticular. Y ese es un dato muy importante, chicos.
Porque cuando tú sientes un dolor crónico, ¿qué es un dolor crónico? Un dolor que no se ha adaptado. Es un dolor que, según la referencia, dura más de 3 a 6 semanas. Según la referencia, dura más de 4 semanas. ¿Correcto? Es el tiempo que dura. Si es prolongado el tiempo y no se ha adaptado y es muy molestoso, entre comillas, es insoportable, es un dolor crónico. De la vía del dolor crónico, la fibra C, disculpen, se va al sistema reticular. En el sistema reticular se ubica a nivel de tronco cefálico. A nivel de tronco cefálico va a haber lo que es la regulación de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Es importante eso, ¿sí? El sistema articular va a regular la presión arterial y la frecuencia. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando una persona tiene un dolor crónico, comienza a sudar, comienza sus palpitaciones a aumentar, comienza su respiración también a aumentar, la presión arterial va a estar aumentada. Quiere decir que es porque pasa una vía por el sistema reticular. ¿Correcto? Es importante ese aspecto. Ya, del tálamo, vamos a observar que ambas vías terminan en el tálamo. Después del sistema reticular se va al tálamo, ¿correcto? Y las dos terminan en el tálamo. Por eso se llama espinotalámica, porque empiezan en la espina y terminan en el tálamo. A nivel tálamo se van al nivel de hipotálamo, ¿correcto? Se va a nivel de la corteza somaestésica primaria, ¿sí? Y se va a nivel del sistema límbico. Acuerde, cuando hablamos del sistema límbico se encuentra en la área frontal, ¿sí? Entonces, la corteza límbica, vamos parte por parte. Cuando se va al hipotálamo, una señal envía al hipotálamo es para regularlo por sistemas endocrinos, ¿correcto? ¿Sí? Respuestas autónomas y endocrinas. Cuando va la corteza somestésica primaria, ocurre una discriminación, una localización y una intensidad del dolor. Acá vamos a encontrar la base más a manejar la intensidad del dolor en la corteza somestésica primaria. ¿Correcto? Es importante. Por eso, esta corteza somestésica primaria se relaciona con la parte 4, que es la percepción del dolor. ¿Dónde ocurre la percepción del dolor? En la corteza asociación somestésica. ¿De acuerdo? Es importante, la percepción de un dolor ocurre en una corteza de asociación somestésica. Luego esta misma corteza lo vas a relacionar con una corteza, ¿sí? Con una corteza frontal. Esta corteza frontal ocurre lo que es la parte 5, la parte afectiva y desagradable del dolor. Aquí explica la definición inicial, chicos, que dije. El dolor es dual, es sensitivo y es emocional. Y el aspecto emocional, el aspecto afectivo tiene que ver con la corteza frontal. El aspecto emocional o aspecto sensitivo tiene que ver con la corteza frontal. ¿Correcto? Es importante. Entonces, acá explica el aspecto sensitivo. La corteza límbica, vamos a ver que en la corteza límbica hay varias áreas que lo vamos a relacionar, ¿sí? Es importante que tú lo relaciones. ¿Por qué? Porque algunos los doctores dicen que la área límbica, la corteza de la conducta, ¿de acuerdo? De la conducta, el aspecto emocional, el que rige la conducta en un paciente. Por ejemplo, cuando es un dolor muy intenso, el paciente cambia su conducta. ¿Por qué? Porque la vía lo llevó a nivel de la corteza límbica, ¿de acuerdo? Y esta corteza límbica está relacionada con distintas áreas de Brodmann. ¿Cuáles son las áreas de Brodmann que están relacionadas? Área 24, área 29 y área 30. Son las principales áreas de Brodmann que lo relacionan. Entonces, si cualquier pregunta o qué examen hacen, ¿cuál es la corteza límbica? ¿Con qué área está relacionado? Son las áreas de la conducta, áreas de la corteza límbica, área 24, área 29 y área 30 de Brodmann. Y esta corteza límbica tiene que ver con la sustancia periacueductal. Chicos, les pediría por favor que